Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestro curso de introducción a la teoría de grupos, como siempre, recordando lo que hicimos en el video anterior. Hablábamos en aquella ocasión de acciones de grupos. Tenemos un conjunto X, un grupo G, actúa sobre el conjunto X, significa un homomorfismo del grupo G en el grupo de permutaciones S sub X. Recordamos lo que era la órbita de un elemento X del conjunto X mayúscula. Usamos esta notación. Vimos varios ejemplos. Definimos lo que es el estabilizador de un elemento X del conjunto X. Son aquellos elementos del grupo que dejan fijo a X. Demostramos que eso es un subgrupo del grupo G. En el caso particular en que el conjunto X es el mismo grupo, hay una acción natural que es la acción por conjugación. En ese caso, la órbita de un elemento X es la clase de conjugación de ese elemento X. Ese es un ejemplo interesante, muy particular. Vimos que si X está en la órbita de Y, o si Y está en la órbita de X, eso lo que quiere decir es que Y y X tienen la misma órbita. Elementos que están en la misma órbita tienen estabilizadores conjugados. Eso lo demostramos en ese video. Y también obtuvimos el siguiente resultado. En el caso finito, tenemos una acción finita, es decir, el grupo es finito, X es el conjunto finito. Para cada elemento X que tú agarres en el conjunto, el tamaño de la órbita es un divisor del tamaño de G. Más específicamente, si tú multiplicas el tamaño de la órbita de X por el tamaño del estabilizador de X, eso es el orden del grupo G. En el caso particular en el que la acción es de G sobre sí mismo por conjugación, este teorema se convierte en lo siguiente: para todo grupo finito, el tamaño de una clase de conjugación es un divisor del orden del grupo, porque las clases de conjugaciones son las órbitas. Utilizamos esos resultados para obtener este teorema. Si el orden del grupo G es una potencia de un número primo, entonces el centro es no trivial. Y en particular en el caso en que el orden de G sea el cuadrado de un número primo, entonces ese grupo G o es cíclico o es ZP por ZP. Todo eso lo hicimos en el video anterior, así que vamos con lo que corresponde a el video de hoy. Comenzamos con un pequeño problema combinatorio acá. Se quieren diseñar tarjetas con esta forma, es decir, cuadradas. Las tarjetas están divididas en cuadrados, son 9, o sea, serían 3 por 3, y 2 de esos cuadrados van a estar perforados. Nos interesa saber cuántas tarjetas posibles hay. Se supone que las tarjetas se ven igual por las dos caras, ¿no? Si queremos contar todas las configuraciones posibles, como se trata de 9 cuadrados en los que voy a distribuir 2 perforaciones, entonces simplemente el combinatorio de 9 en 2 que da 36. Eso me da 36 configuraciones posibles, pero por ejemplo en el contexto en el que estamos, esta tarjeta sería igual a esta, ¿no? O sea, esta configuración representa la misma tarjeta que esta de acá. Se puede obtener a partir de esta mediante una rotación así. Entonces lo que tenemos que hacer es afinar este número, porque se están repitiendo. Esto está contado 2 veces. Para nuestro problema, este resultado y este son la misma cosa. Entonces nos interesan las que sean indistinguibles o que sean no equivalentes, en el sentido de que
una de ellas no se pueda obtener a partir de la otra mediante una simetría del cuadrado. O sea que aquí tenemos un grupo, el grupo de simetrías del cuadrado de sub 4, actuando sobre un conjunto, el conjunto de todas las configuraciones. X es el conjunto de las configuraciones, que ya dijimos que son 36, el tamaño de X es 36. De sub 4, el tamaño de sub 4 es 8. Ese grupo actúa sobre las configuraciones y queremos ver cómo se traduce el hecho de contar las configuraciones no equivalentes y cómo se traduce eso en términos de acciones de grupos. Esta acción de este grupo sobre este conjunto, cómo se traduce en esa terminología nuestro problema. Queremos contar la cantidad de configuraciones no equivalentes. Entonces, bueno, fíjate que aquí en este ejemplo tenemos esta configuración Y que se obtiene a partir de esta configuración X aplicándole G. O sea, Y es G de X. O sea que Y está en la misma órbita que X. Así que lo que tengo que contar es la cantidad de órbitas, porque cada órbita me da un conjunto de configuraciones que son equivalentes. Entonces, en realidad lo que me interesa es entonces no todas las configuraciones, sino bueno, todas las que son equivalentes las meto en un saco y ese saco es la órbita. Se me interesa contar la cantidad de órbitas. Entonces, en general, el problema es G actúa sobre X. G es un grupo que actúa sobre X y yo quiero saber cuántas órbitas hay de esa acción. Entonces estamos hablando del caso finito, ¿no? G es un grupo finito, X es un conjunto finito. Quiero contar cuántas órbitas hay de la acción de G sobre X. Entonces vamos a establecer una notación para un G que yo voy a considerar en el grupo. Vamos a escribir F de G, el conjunto de los elementos de X que quedan fijos por ese elemento G del grupo. Son los que quedan fijos por G. Eso lo vamos a denotar F sub G. Vamos a utilizar esa notación para lo que nos interesa. Entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Pongamos en la horizontal a nuestro grupo G y en la vertical a nuestro conjunto X. Vamos a considerar todas las parejas de la forma GX para los cuales G de X da X. Vamos a llamar a ese conjunto E. Es decir, aquí tengo mis elementos del grupo. Por ejemplo, aquí hay un G. Aquí tengo mis elementos del conjunto. Por ejemplo, aquí tengo un X. Y vamos a suponer que nuestro conjunto E está aquí, está formado por una cantidad de puntos allí, en ese producto cartesiano, puntos azules, de esta forma, por ejemplo. Entonces, para este X, por ejemplo, vamos a resaltar aquí, para este X tendría esto, para este G tendría esto, vamos a ponerle uno más por aquí. Entonces vamos a contar los elementos del conjunto E. Lo vamos a hacer de dos maneras. Por ejemplo, fijándonos en los elementos del grupo G, voy a ver para ese G que estoy considerando allí, cuento lo que hay en la vertical. Luego lo hago para este otro G, y sumo todo eso. Es decir, voy a sumar para G en G y contar lo que hay en la vertical. ¿Qué tiene que pasar para que un elemento esté en la vertical? Esta pareja
Tiene que ser que g del x que corresponda me dé el mismo x. Para este g que está aquí, cuando se lo aplico a x, me tiene que dar x. O sea que para este g que está fijo, lo que tengo que contar es los elementos que quedan fijos por g, que fue lo que definimos anteriormente. Si los cuento más bien por la horizontal, es decir, considerando los elementos de x, así, es decir, la suma, ahora tomando x en x, para este x, una pareja aquí, para este x que está fijo, voy a contar los que están en esa fila. Entonces un elemento aquí, una pareja con x, por ejemplo un h de x tiene que darme x. O sea que esos h, voy a contar los h que corresponden, esos h deben dejar fijo a x. O sea que para x acá, yo voy a contar todos aquellos que dejan fijo a x, es decir, los que están en el estabilizador de x. Entonces esta igualdad que está acá me va a ayudar a obtener la fórmula que necesito para contar las órbitas. Tenemos esta igualdad entonces. La suma con g en g de los tamaños de los f de g da lo mismo que la suma con x en x de los tamaños de los estabilizadores. Entonces vamos a continuar el análisis de la siguiente manera. Esa suma que tenemos allí para x en x de el tamaño del estabilizador de x, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Supongamos que x1, x2, etcétera, es una partición del conjunto x, es la partición del conjunto x dada por las órbitas, es decir, x1 es una órbita, x2 es otra órbita disjunta de x1, etcétera. O sea, estoy diciendo que hay k órbitas y yo quiero investigar cuánto vale k. Si x1 y x2 son las órbitas, entonces esta suma yo lo puedo escribir así: la suma igual 1 hasta k de las sumas con x en x sub i de los tamaños de los estabilizadores de x. ¿Ok? La vez pasada habíamos visto que los elementos que están en la misma órbita tienen estabilizadores conjugados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar para cada i, o sea, voy a analizar esta parte de la suma. Para cada i fijo, yo voy a agarrar un x barra en xi, un representante de la clase, y para ese representante de la clase vale, en esta suma, yo voy a tener lo siguiente: la suma para x en x sub i de gx, estabilizador de x, es lo mismo que yo considere el tamaño de x sub i por el tamaño del estabilizador de x. Recuerda que el tamaño de x sub i es el tamaño de la órbita, el tamaño de la órbita por el tamaño del estabilizador. Pero el tamaño de x sub i, como x barra lo estoy agarrando en la órbita xi, entonces esto es lo mismo que decir la órbita de x barra por la órbita, por el estabilizador, el tamaño del estabilizador de x barra. Y esto demostramos en la vez pasada que era el orden del grupo. Así que esta suma es simplemente la suma de igual 1 hasta k del tamaño de g, del orden de g. Como esto no depende de i, esto me da simplemente k veces el orden de g. Conclusión: voy a poner esto como un teorema. Claro, voy a volver a lo que teníamos. La suma, esta suma ya habíamos visto que era la suma con g en g de los tamaños de los conjuntos que llamamos f de g, y eso me está dando k por el orden de g, y lo que nos interesaba era ver cuánto era k. Así que resolviendo aquí en esta igualdad para k, tengo que k es
este número dividido por el orden del grupo. Entonces nuestro teorema dice, si G actúa sobre X, G y X finitos, entonces la cantidad de órbitas por la acción de G sobre X la puedes calcular de esta forma: divide entre el orden de G y sumas, variando G en G, los tamaños de los conjuntos F de G. Recuerda que esos son los conjuntos de los elementos que quedan fijos por G, para cada G en G. Con esta fórmula puedes entonces calcular la cantidad de órbitas por la acción de un grupo sobre un conjunto. Volviendo entonces a nuestro problema, recuerda que en el problema lo que teníamos era tarjetas de esta forma. Voy a copiarme este dibujito, voy a copiar con control C, a ver si me funciona, y aquí lo voy a pegar con control, sí funciona. Entonces, tarjetas así. Voy a borrar la configuración específica para hacer el análisis en el problema. Entonces tengo esto y quiero contar la cantidad de órbitas de la acción. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, para la identidad, cuántos quedan fijos; para la rotación en 90 grados, cuántos quedan fijos; para la rotación en 180 grados, cuántos quedan fijos; para la rotación en 270, cuántos quedan fijos; para la reflexión con respecto a una de las diagonales, voy a ponerle el nombre a las esquinas. Para la diagonal 1, 3, por ejemplo, cuántos quedan fijos; reflexión con respecto a la otra diagonal, que sería la 2, 4, cuántos quedan fijos; reflexión con respecto a la horizontal por aquí por la mitad, voy a llamarla H, cuántos quedan fijos; y reflexión con respecto a la vertical, cuántos quedan fijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo los 8 elementos desde sub 4. La identidad obviamente que deja fijas todas las configuraciones, así que son 36. Si tú rotas 90 grados no hay ninguna que quede fijo, igual que acá en 270. Si rotas 180 hay 6 que quedan fijos. A ver, ¿cuáles son? Si roto 180, por ejemplo, la que tiene perforación aquí y aquí queda igual. La que tiene perforación aquí y aquí queda igual. La que tiene ¿cuál más? La que tiene perforación aquí y aquí. La que tiene perforación aquí y aquí. ¿Ya cuántas van? Una. Dije 1, 2, 3, 4, 5 y... me perdí. Vamos a contarlas de nuevo. Dije que esta, la de 180, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la que tiene aquí y aquí? Esa es una, la voy a poner así con un palito para... Esta sería una. Esta, si lo rotas 180, sería otra. Esta sería otra. Esta sería otra. ¿Cuál más? Ya dijimos, es la de las esquinas, la de acá, la de acá. ¿Qué otra? Al rotarla a 180 quedan fijos. Me faltan dos. Para 180, no, para 180 son 4. Yo estoy... Para 180 son 4. Las que son 6 son estas. Son esas 4 solamente. Para la reflexión con respecto a 1, 3. Entonces, reflexión con respecto a 1, 3, bueno, obviamente que esta sería 1. Estas serían 2. La que tiene aquí y aquí serían 3. La que tiene aquí y aquí serían 4. La que tiene aquí y aquí serían 5. Y la que tiene aquí y aquí serían 6. 6 para esta. Mismo análisis para la otra diagonal, también serían 6. Para la horizontal
con respecto a la horizontal. Bueno, quedan fijas todas las que los tengan aquí, serían la que tiene aquí 1, la que tiene aquí 2, la que tiene aquí 3, la que tiene aquí 4, la que tiene aquí 5 y la que tiene aquí 6. Entonces esta también son 6. Mismo análisis para la reflexión con respecto a la vertical. Entonces sería 1 sobre el orden del grupo, que son 8, y sumas 36 más 1, 2, 3, 4, 28. Esto da 64 entre 8, 8. Entonces hay 8 configuraciones no equivalentes, es decir, 8 tarjetas posibles con esas configuraciones, ¿no? Muy bien. Eso fue en cuanto a ese problemita, y tenemos esa aplicación del teorema que obtuvimos hace rato. Vamos a hacer ahora, para terminar, el siguiente análisis. Vamos a suponer que en general G otra vez actúa sobre X, y qué pasaría si yo tengo G y H conjugados. Por ejemplo, que H sea un elemento, digamos, U por G por U a la menos 1. Vamos a ver qué pasa con qué pasa si G fija a X. ¿Qué podemos decir de H? Supongamos que G deja fijo a un elemento X, o sea, G está en el estabilizador de X. ¿Qué podemos decir de U de X? O sea, a U de X vamos a aplicarle H. Estamos diciendo que H es U, G, U a la menos 1. Entonces sería U, G, U a la menos 1 aplicado a U de X. U a la menos 1 y U cancela, me queda U de G de X. Y como G deja fijo a X, esto sería U de X. O sea que H deja fijo a U de X. Si G deja fijo a G de X, entonces H dejaría fijo a U de X. Si G deja fijo a G de X, H deja fijo a U de X. O sea que U me está dando una función. O sea, si yo tengo el estabilizador de X y tengo el estabilizador de U de X, mediante U yo tengo a G de X, lo estoy enviando, perdón, no es G de X, me interesa es los elementos que quedan fijos. O sea, si yo tengo F de G y tengo F de H, o sea, los que quedan fijos por G, los que quedan fijos por H. Tengo esta aplicación, la aplicación U. La aplicación U me envía a los que quedan fijos por G en los que quedan fijos en H. O sea, yo tengo un X que queda fijo por G, le aplico U y eso me da un elemento que queda fijo por H. Que esto además es inyectivo. ¿Ok? Si G deja fijo a X, entonces H deja fijo a G de U de X. O sea que tengo una aplicación inyectiva de F de G en F de H. Haciendo un razonamiento análogo, pero con U a la menos 1, tengo una inyección de aquí para acá, con la flecha invertida. Tengo una función inyectiva de F de H en F de G.
Entonces tengo una inyección para allá y una inyección para acá, por lo tanto tengo una biyección. Así que el tamaño de f de g es igual al tamaño de f de h. O sea que si g y h son conjugados, los elementos que quedan fijos por g son tantos como los elementos que quedan fijos por h. Vamos a ponerlo como teorema para terminar. Tenemos entonces como hipótesis: g actúa sobre x. Entonces, si g y h son conjugados, entonces el tamaño de f de g es igual al tamaño de f de h. Ok, eso para terminar. Entonces, eso es un resultado interesante. Para resumir, entonces, vamos a volver al principio. Bueno, partimos de un problema y ese problema nos motivó para obtener una fórmula que nos dice cuántas órbitas hay por la acción de un grupo sobre un conjunto. Eso se puede contar de esta manera: 1 entre el orden del grupo multiplicado por la suma, variando g en g, de los tamaños de los f de g. F de g, recuerda que son los elementos de x que quedan fijos por g. Con esta fórmula se cuentan las órbitas y se pueden resolver problemas prácticos como este, y lo vamos a utilizar también más adelante para obtener resultados teóricos. Y bueno, también tenemos este pequeño resultado que también es interesante. Si g y h son conjugados, g actuando sobre un conjunto x, entonces el conjunto de los elementos que quedan fijos por g tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los elementos que quedan fijos por h. Eso si g y h son conjugados. Dejamos este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez y nos vemos en el siguiente video.